Try to tie myself down to the train track, gonna relax and try to explain that I rarely feel alive unless I'm running for my life. Cause I'm over monsters under the bed, but I've got suspicion in my head. But I've got the cure, but I'm not so sure that I got the cure. So when I hear that whistle blow, that's when I know it's time to go. Muchas personas parecen llevar una vida normal durante su infancia, pero hay un momento en el que hay un quiebre y por consecuencia un cambio. Hoy presentaremos una historia 100% real, donde una vez más podemos ver el amor de Dios y su perdón. Con fines de confidencialidad, no mencionaremos su nombre, la llamaremos Alejandra. De pequeña, pues era muy independiente. A través de historias de mis padres, ellos me cuentan que pues era una pequeña muy independiente, muy traviesa. Hasta de burla dicen que era Matilda, porque yo solita me cocinaba, yo solita me vestía y ya cuando ellos veían, pues yo ya estaba medio desayunada. De pequeña, como crecí en un pueblo, entonces pues era juguetona, era divertida, podía estar libremente en cualquier lado. Y pues de pequeña me gustaba muchísimo jugar con mis hermanos, bueno, mi hermana, con mis amigos de la iglesia y con mis amigos de la primaria. Al principio la convivencia con ellos pues fue buena, fue muy natural de niños. Yo tenía dos mejores amigas en el kinder y en la primaria. Fueron cuatro personas diferentes. Con ellas adquirí nuevos gustos, adquirí nuevas ideas. Aprendí mucho de ellas y ellas aprendieron de mí. Me llevaba demasiado bien con ellas. Incluso yo iba a sus casas, ellas iban a la mía. En ocasiones yo me quedaba a dormir con ellas. Era muy amiga de ellas y pues todo era muy tranquilo, muy normal. Lo que más disfruté de mi infancia fue salir con mi bicicleta, con mis amigas, salir a dar la vuelta por todo el pueblo, recorrer las calles, incluso pasar de casa en casa, jugar con ellas, incluso escuchar música. La experiencia que más marcó mi vida fue el primer año de secundaria. Fue ese cambio de niña a mujer. Los primeros meses en la secundaria fueron muy difíciles por un abuso sexual. Como niña, bueno, para ese entonces yo tenía 11 años. Fue demasiado difícil y es algo que ha marcado y ha determinado pues todo el futuro de esos años en adelante. Al principio fue difícil porque, como les digo, pues yo era una niña, entonces no tienes malicia, no tienes pensamientos que pueda ser malo. Yo descubrí esto pues ya hasta segundo de secundaria y a finales. Entonces al principio no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Podría sonar quizás ilógico porque las personas hablan sobre esas situaciones, pero en mi casa nunca se habló sobre lo que yo tenía que experimentar cuando ya fuera mujer o una señorita. Entonces recordarlo es en esos momentos me destrozó la vida. Me siento, o en ese momento yo sentía como si fuera un tsunami. El agua invadió mi vida, invadió mi identidad. Y para en ese entonces pues yo perdí todo. Perdí lo que era, incluso mi casa, mi familia, ese sentimiento de pertenencia a algo. Para empezar, perdí mi identidad. ¿Quién era? ¿Qué es lo que sentía? Porque no sabía qué sentir. No sabía cómo preguntarlo, cómo decirlo o qué hacer. Básicamente un niño no sabe cómo reaccionar ante la maldad de las personas o del mundo. Sí tenía muchísimo miedo, tenía miedo. Recuerdo que en esos días
pues yo me la pasaba pensando, yo me la pasaba caminando de un lado a otro, tratando de encontrarle sentido incluso a mi vida. Ese día yo perdí mis sueños, perdí mis aspiraciones y se dice fácil, no es fácil decirlo, pero pues como mujer no es algo que tengas que decir o algo que puedas decir libremente. Más que nada porque el mundo te juzga, el mundo o las personas pueden decir y pensar muchísimas cosas. Entonces, esa confusión de decirlo, de no decirlo, a quién, cómo, pues es lo complicado. Bueno, yo me sentí muy sola. Sentí la soledad arrasar mi vida. Sentí el... Es como cuando de niño quieres algo, amas tanto un juguete y de repente ya no lo tienes. Yo recuerdo que iniciando la secundaria yo tenía el sueño de ser maestra para niños especiales. Entonces en ese momento lo perdí. Es un sueño que perdí y no creo recuperarlo. No porque ya no pueda, es porque ya no quiero. Al principio yo sentía que podía ayudar a la gente. Al principio yo pensé pues que podría proteger a alguien. Pero pasa esto y ahora yo me vuelvo la víctima. Ahora yo soy la débil. Entonces, el poder ya no proteger a alguien me destrozó. En ese sentido, en lo escolar, simplemente no tenía ganas de nada y solo iba y hacía más o menos lo que tenía que hacer. La soledad, pues, intenté abordar el tema con personas mayores, incluso con mis amigos. No pude decirlo libremente porque me tuve que convencer de que no había pasado para poder seguir adelante. Ese fue el consejo, el primer consejo que recibí. Entonces te sientes sola, solo, de no poder contar con alguien, de no poder decirle cómo te sientes y el que ya no tengas ganas de hacer nada. Simplemente de comer, de incluso arreglarte. Recuerdo que esta transición pues cambió muchísimo mi manera de alimentarme, incluso me bañaba con agua caliente, extremadamente caliente o extremadamente fría. Por lo mismo de que esa situación te hace sentir sucio. Y pues imagínate, solo, sucio, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar, no poder decir nada, tener que callarte todo y afrontar pues la vida de un adolescente. Afrontar que pues no tienes una identidad fija, que no tienes gustos fijos, que no tienes amigos fijos, que las personas no son siempre fijas. Entonces sí fue un cambio tan horrible y lo tuve que atravesar sola. Entonces, pues es la soledad, es todo eso. Y bueno, como yo crecí en una familia cristiana, pues entras en la duda de si Dios vio, si Dios estaba ahí o, o si podía recurrir a Él. Entonces yo fui adquiriendo ira en contra de Dios, en contra de mi familia, de las personas que me rodeaban. Para contarlo tuve que pasar 2 años. 2 años de que lo hablé con esta persona, con una persona de confianza. Para empezar, pues estaba sola. Y el afrontar una situación sola, siendo niño, entre comillas, pues es muy, muy, muy negativo para cualquier joven o para cualquier persona. Entonces, el poner en duda mi fe o lo que yo creía fue devastador para mí. Recuerdo que
Algo que igual marcó muchísimo mi vida fue una amiga, la única que se mostró amiga para ese entonces. Recuerdo su nombre. Y esta amiguita pues era rebelde, era en apariencia libre, en apariencia feliz. Era de esas chicas que miras y todo el mundo quiere, o todo el mundo la sigue, o todo el mundo la aluda. En cierto modo solo eran los hombres, porque las mujeres la odiaban. Y, y pues yo era una niña tímida. Tímida, no hablaba con nadie. Mis maestros no les caía bien, porque no trabajaba, no estudiaba, y porque siempre tenía cara de sueño, cara triste, y pues les daba flojera. Y al ver a esta chica tan radiante, tan... Para mí en ese entonces pues era wow, ¿cómo puede que ella sea así? Así que decidí ser su amiga, decidí acercarme y ella me contaba cosas pues sexuales, me contaba las experiencias que tenía con otros chicos, con personas X. Y entonces yo decidí contarle y hablar con ella y decirle, bueno, yo tuve una experiencia así, pero no sé si sea porque es mi novio o porque me ama o por, no sé, o sea, tú dime. Y ella fue la que me dijo, pues eso es algo malo, pues si tú no querías, pues no, eso es algo malo, así de simple. Entonces fue cuando yo me abrí a ella y le decía que, que ella podía verme sonreír, podía verme incluso hacer las cosas. Realmente yo quería ser libre, yo quería simplemente caminar sin miedo. Yo le contaba que tenía muchos planes, muchos sueños, pero no sabía cómo poder continuar con ellos. Entonces yo me abrí con ella, le conté que me sentía sola, que me sentía pues sin amor, incomprendida, que me sentía incluso sucia, culpable. Y yo le preguntaba, o sea, recuerdo este momento que yo le preguntaba cómo era ser libre o cómo era poder disfrutar del amor de alguien sin que te lastimara o sin que tuvieras miedo. Entonces esta chica pues me decía que ya no sabía, que simplemente lo sentía y ya, o sea, no había otra cosa, sentimientos. Y fue cuando yo comencé a escuchar música para aliviar mi dolor, para aliviar mi sentir y para poderme expresar de manera libre. Recuerdo que esta niña me decía pues que la música agresiva, que la música romántica, que la música triste me ayudaría a sacar todos esos sentimientos. E incluso recuerdo que ella me aconsejó que si ya no aguantaba el dolor o si ya no aguantaba el silencio, tenía que contarle a alguien de confianza, alguien que sí pudiera ayudarme, porque ella no podía ayudarme, simplemente podía ser mi amiga, y es lo único que me ofrecía. Y recuerdo que planeaba con ella escaparme o no sé, irme a algún lado, lejos de mis problemas, lejos de lo que yo era. Sí fue difícil contarle a una persona de confianza, más porque el que te tengas que callar mucho tiempo, el que tú vayas descubriendo solito qué es lo que está pasando en realidad, es confuso, es difícil, doloroso tener que afrontar tu realidad. Hablé con esta persona y su respuesta no fue favorable, no fue como yo esperaba. Yo esperaba que terminara mi dolor, pero al contrario, todo empeoró.
Recuerdo que hablé con esta persona, no me creyó, y si me creyó, pues no sé qué pasó. El punto es que tuve que callarme nuevamente, tuve que aguantarme, tuve que aguantar. Y todo lo que sentía, pues aprendí a ocultarlo. Y para que ya las personas no me molestaran de por qué era tan seria o por qué era tan así, pues entonces aprendí a ser más como mi amiga. Aprendí a reírme de cualquier cosa, aprendí a cantar las mismas canciones, aprendí a hablar como ella, con groserías, con doble sentido. Tuve que aprender a adaptarme como los jóvenes que convivían conmigo, para que yo pudiera confiar en alguien. Tuve que atravesar demasiado camino. Tuve que aprender muchas cosas y las aprendí a la mala. Para este entonces tengo que remontarme a la época de la secundaria. Esta chica pues se fue. Se fue porque ella tenía los mismos problemas que yo, incluso podría decirse que peores. Entonces la sacaron de la escuela, la expulsaron. Tuve que pasar a la preparatoria. Yo realmente no quería estudiar. En este periodo de la secundaria yo me salí de mi casa una vez, buscando apoyo, alejarme de mis problemas. Eso. Paso a la preparatoria, sigo con la misma actitud, no confío en nadie, todos son mis enemigos. Para afrontar al principio o mitigar el dolor o mantener mi mente ocupada, una vez escuché que una mente ocupada no siente nada. Entonces fue algo que yo adopté como mío. Escogí porque yo estudié en una preparatoria con una carrera técnica. Escogí una carrera que me ocupara, me metí a cursos de música, leía libros sin parar, de cualquier cosa. Me la pasaba con personas que rieran, que fueran aparentemente alegres. Y ese era mi plan ante la situación. No tenía por qué sentir nada si no pensaba en ello. Teniendo esa idea o etiqueta de que soy la víctima, o que era la víctima, o que ahora mi valor había disminuido, permití muchísimas cosas. Permití que me agredieran físicamente, permití que me agredieran verbalmente, psicológicamente. Al permitir que todo esto pues era como entre comillas, la presa fácil de las personas, era muy moldeable. Mi identidad seguía el juego, mi identidad seguía sin estar ahí y mi corazón sin sentirse tranquilo. Recuerdo que desde primero de secundaria hasta la universidad diario no podía dormir si no me ponía a llorar. Realmente me he encontrado con muchísimas personas que sí me han lastimado, pero he podido ver que una situación así puede provocar que alguien busque la aceptación y el amor de alguien. Por más mínimo que sea, pues yo aceptaba ese amor. Había un libro que me gustaba muchísimo, donde decía que recibimos el amor que creemos merecer. Y pues yo me sentí una escoria, porque ya no era pura, por decirlo así. Entonces pues eso mitigaba mi dolor. El estudiar, que entre comillas no lo hacía porque no me gustaba. Pero el estudiar, el leer, el llenarme de cursos, el llenar todo mi día de ocupaciones, pues hacía que yo olvidara esa situación. Salgo de la secundaria, de la preparatoria, perdón, y me vuelvo a ir de mi casa. En la preparatoria me escapé 2 veces. Quería huir otra vez de mi realidad. Pero comprensiblemente, obviamente mis padres me regañaron. Y entonces lo único que me quedaba pues era mi título de hija.
Al yo ir de mi casa, a fugarme de mi casa, pues renunciaba a ese título. Realmente no lo quería, porque me sentía agobiada y porque quería buscar respuestas. En la preparatoria caí en muchas cosas que no me gusta decir y no me siento orgullosa, pero en mi necesidad de poder, de vengarme, en mi necesidad de recuperar lo que se me había robado, escuché que Satanás tenía poder para matar personas, para hacerles daño. Entonces yo me meto a este mundo del ocultismo. Hice pacto con el diablo 2 veces sin resultado porque yo era cristiana, entre comillas. Busco que Satanás me dé el poder de recuperar mi identidad, de recuperarme como persona, pero me dio la espalda. Al principio todo fue, entre comillas, lindo. Yo encontré a un brujo que me asesoraba. Al principio me decía que tenía material para ser una gran bruja. Entonces, de tener cero sueños, de tener cero aspiraciones, ya era importante para alguien. Y esta persona me enamoró, me hizo creer que me amaba, que Satanás, si bien era mentiroso, si bien me iba a hacer daño, pero también me iba a aceptar. Y me iba a dar ese poder de vengarme. Por eso me fui de mi casa, por buscar este tipo de cosas, incluso para alejarme, para ya no tener que estar ahí. Recuerdo que a esta persona la tuve que ver durante 7 años, tuve que aguantarla, entonces pues era verle la cara diario. Y el odio que crecía en mí era intenso. Fue lo que me dio una esperanza, poderme vengar y asesinar a las personas que me habían lastimado. Entonces hablo con esta persona, este brujo, me dice que quiere que nos vayamos a otro lugar donde hay más brujos, donde pueden convertirme en alguien mejor, en alguien de más grado, en alguien poderosa. Entonces fue mi salida. Que le pregunto a esta persona que, que si los cristianos eran su enemigo o por qué eran malos con ellos. Para ese entonces pues yo no me consideraba cristiana. Yo literalmente odiaba a Dios y odiaba todo lo que yo creía, porque me había dado la espalda, entre comillas. Y esta persona me comenta que no son sus enemigos, que de hecho ellos son la burla, que las personas son la burla de Satanás. Y al yo enterarme de esto fue complicado porque de ser mi esperanza pasa a ser mi enemigo. El que me diga que yo soy su juguete o incluso que me está utilizando, me destrozó de nuevo. Me sentí otra vez utilizada, otra vez sola, otra vez confundida, otra vez sin identidad, sin amor, sin un amigo. Tuve que abandonar esta creencia porque ya no me funcionaba, porque ya no era lo que yo quería. Y el ver que todos celebraban, que todos decían el futuro ingeniero, el futuro médico, entonces a mí me hace sentir pues como, como basura, como pues alguien que ya no iba a hacer nada de su vida. Pensé en matarme, nunca lo hice porque me daba miedo. Por ese entonces seguía callada, no seguía en la misma situación, mejor buscaba otras cosas. Pero esa transición de ahora de ser adolescente a ser un joven que tiene que tomar su camino fue difícil, fue feo porque yo no tenía un camino.
Yo no tenía ni una esperanza, no tenía ganas de vivir. En este periodo de preparatoria a universidad pasaban muchísimas cosas. Conocí a personas que me pretendían, me decepcionaron de nuevo, me lastimaron de nuevo, me utilizaron de nuevo. Entonces, tener que pensar en qué quiero hacer y de nuevo estar decepcionada porque de nuevo fui el objeto, ya no tenía motivos para continuar, para pensar. Incluso mi mecanismo de defensa de estudio, de llenarme de cosas, disminuyó a cero. De nuevo estaba sola, de nuevo estaba sin hablar, solo yo, mi música, y era todo lo que tenía, mi teléfono. Recuerdo que era muy adicta al teléfono porque, pues, las redes sociales, te encuentras a personas y te sientes acompañado, o por lo menos ves algo, te distraes. Entonces, ese era mi mundo. Seguía sin confiar en nadie, incluso en Dios. No, definitivamente no era mi respuesta ni mi refugio, porque no lo quería, porque en el momento me defraudó. Entonces yo ya no quería nada, con Dios ni con nada, nada, ninguna persona, porque solo me tenía a mí. Y el aventarme a mí toda esa carga fue demasiado pesado. Simplemente ya no podía. Me obligan a estudiar, pues entré a este lugar. En este lugar me encontré ya con personas mayores que yo. Lo mismo, buscaba a las personas alegres y prácticamente con los que estaba eran alegres, eran inteligentes. Entonces adopté esta vez esa personalidad. En la generación actual, el gran mal y dolor personal es ocasionado por la soledad y falta de amor. La persona es cegada y no puede ver más allá de su problema. Es por las situaciones que día a día lo rodean. Y busca la salida en lugares equivocados. Pero, a pesar de eso, Dios está al pendiente de lo que cada elemento de su creación hace sin que nosotros nos demos cuenta. En la universidad me motivé porque los demás eran más que yo, eran más inteligentes. Entonces yo tenía que acomodarme a ellos. Aquí es donde empieza un camino de vicio. Ah, ya soy mayor de edad, tengo acceso a alcohol, tengo acceso incluso a los cigarros, a fumar, a todo eso. Entonces recuerdo que ya era de diario, porque me sentía mejor, me sentía acompañada de mis amigos, porque era divertido, porque estábamos todos. Iba a la iglesia, pero pues no era nada para mí. En este camino yo me volví, entre comillas, adicta al alcohol. Ya era yo la que proponía irnos, escaparnos o hacer otra cosa. El amor cubre multitud de pecados. Y no solo eso, sana por completo los corazones, restaura las vidas y renueva aquellos sueños que se habían perdido. Dios está buscándote para restaurar y reunir aquellas cosas que en tu vida se habían roto. Un día, ya después de 1 año o 2 años de esta carrera, no sé por qué, bajo la influencia del alcohol, me pongo a recordar los 7 años que estuve triste, el tiempo que yo tuve que sufrir, básicamente. Y me puse a recordar y me puse a llorar. Recuerdo que ese día estaba en un parque en medio de la calle y estaba tomando, estaba tan triste, y para ese entonces yo tenía pareja. Me puse a hablar como si estuviera hablando con alguien por teléfono. Y recuerdo muy bien mis palabras, porque no estaba tan alcoholizada. Y yo le preguntaba a Dios por qué era tan malo conmigo, si yo me consideraba una buena persona, entre comillas, porque tomé malas decisiones y me alié con su enemigo. Entonces era una mala persona. Yo le preguntaba que por qué, siendo cristiana, me abandonó, porque siendo una mujer o niña tuve que haber pasado por todo eso.
y le reclamé, lloré, me enojé y perdí la conciencia en la calle. Por fortuna, no sé cómo logré llamar a mi pareja en ese entonces. No sé qué sucedió, llegué a mi casa muy tarde. Llego a mi casa por obvias razones tarde, alcoholizada. Mis papás se enojaron y es muy entendible, yo lo comprendo. Me regañaron, me hablaron fuerte y ellos, no sabiendo la situación que yo tenía, pues estaban molestos. Hablé con ellos y les dije la verdad, lo que había callado por 7 años, casi 8. Les conté la situación, mi sentir, y en ese momento fue como si me echaran un balde de agua fría. La reacción de mi padre no fue la que yo esperaba, al contrario, fue la que me ayudó a tomar confianza. Entonces, el hablar con mi papá y que me creyera, que me sacara del lugar en donde estaba, que terminara con esto, con ese martirio de ver a esta persona, fue todo para mí. Mi papá tomó mi mano y me dijo que ese era el amor de Dios, que un padre nunca abandona a sus hijos, pero tienes que hablar. Pero tienes que contarle lo que tienes. Que tienes que confiar en tu padre. Entonces fue algo que me desarmó, que cambió todo. Que lo que sufrí 8 años, 7, cambiara de un momento a otro. Ahora ya no era yo. Ahora era mi padre y yo. Encuentro ahora sí la esperanza que tanto anhelaba. Y aunque me regañaron y aunque se enojaron, no me importó. Y fue como si una venda de mis ojos se cayera. Fue como si en mi corazón se rompiera algo. Pero ya no en el sentido de que estaba necesitada de algo. Era ese sentimiento de que ahora tenía algo o alguien. Y mi semblante cambió. Todo cambió, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de amar. Tengo ahora un título ya no solo de persona, ni de alguien que es amado. Ahora soy hija. Y el recuperar ese título fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ya no solo hija de mis papás en la tierra, el escuchar esa voz de Dios, el escuchar que Dios mismo te dice, este es el amor que tengo para ti. Y recuerdo que me salí de la universidad principalmente porque no me gustaba estar ahí y tenía que alejarme de todo eso. Simplemente ponerle un alto al alcoholismo, al satanismo, al tabaquismo, incluso estar con los amigos, ser adicta a redes sociales, ser adicta a cosas inútiles. Entonces tenía que arrancar ese problema de raíz. Si Dios es bueno, ¿por qué puede permitir que esto suceda? Si Dios ama a la humanidad, ¿por qué permite que la gente sufra? ¿Por qué pedir perdón a aquellas personas que nos hieren? Dios no es culpable de tus actos. Él te da un libre albedrío. El hecho de ser lastimado no va a justificar que tú lastimes a los demás. Deja de culpar a Dios por tus acciones y hazte responsable. Pero déjame decirte algo. Él brinda consuelo y amor a todas aquellas personas que están dispuestos a recibirlo y a escucharlo. Recuerdo que ese día mis papás acudieron, ahora los que son mis pastores, y yo estaba sin esperar nada, porque nunca había recibido nada.
emocionalmente y espiritualmente. Entonces el que ahora los que son mis pastores hablara con nosotros, que ahora sí que leyera la Biblia, me enteré que ya no soy la víctima, que nunca lo fui, en su momento lo fui, pero no era una persona sucia. No era la persona que yo creía que tenía que ser. Incluso la persona que tenía que maltratar y lastimar a los demás. Entonces me encuentro con algo totalmente diferente, pero me gustaba. Me gustaba porque nunca había recibido el amor, el cobijo, el respaldo de alguien. Entonces fue cuando yo pude hablar y expresar esto con Dios. Y es totalmente cierto. El hablar con Dios me mostró que yo nunca estuve sola. Incluso algo que no se me va a olvidar en esta experiencia de sanidad fue que Dios me llevaba al lugar en donde todo comenzó, desde primero de secundaria, y Él me explicaba que nunca estuve sola. Vi a un hombre, entre comillas, porque no era un hombre, era Dios, tomar mi mano. Para ese entonces yo adquirí una enfermedad muy fuerte, estomacal, por todo el enojo que tenía. Entonces pasé semanas en cama. Y vi a ese padre y a esa persona que me amaba, o sea, Dios, estar ahí cuando nunca nadie estuvo ahí. Él estuvo ahí. Al yo encontrarme en la Biblia que era alguien amado, alguien escogida, alguien que tenía un tesoro, alguien que te promete amor, estabilidad, seguridad, y lo cumple. Después de haber recibido promesas falsas, promesas de amor, promesas de protección, las recibí. Yo veo el respaldo y la mano de Dios tan fuerte que las personas que me hirieron tanto, que mi pasado pasó a ser nada. No porque yo no fuera importante o porque en ese entonces yo no fuera importante, sino que lo que yo había hecho, el, el aliarme, el hacer pacto con Satanás, se destruyó. El ser esa mujer desvalorizada, esa mujer que no valía nada, que ya no quería hacer nada. Ahora sueños muertos reviven. Ahora lo que me habían robado, mi amor, mi, mi identidad como persona, había devuelto. Había vuelto y ahora yo era una nueva persona. Ahora soy una nueva persona. Ahora yo no soy esa chica que sufrió. Sí lo sufrí, pero esa suciedad que yo tenía fue limpiada. Lo que anhelaba por años, lo que lloraba por años, fue sanado en un año. En un año sané asperezas, sané miedos, sané esa fobia de confiar en alguien. Sané y recuperé mi imagen como mujer y ahora como hija de Dios. Ahora ya no soy esa chica que estaba sola y que tenía que imitar a los demás, porque ahora yo tengo una identidad propia. Ahora yo tengo un amor propio. Ahora yo tengo una familia. Ahora yo tengo mis amigos. Yo tengo mis gustos. Yo tengo mi casa. Yo tengo pues mi vida. Prácticamente de odiar mi vida, de odiar lo que yo era, de odiar a todos. Eso cambia radicalmente. Cambia en el sentido de que ahora puedo confiar en cualquier persona, siempre y cuando con la ayuda de Dios. Y esto es algo que yo quiero remarcar.
Por mí misma sufrí 7, 8 años. Pero con Dios en un año, ahora soy otra persona, soy alguien nueva, soy alguien mejor. Y no porque sea mejor que los demás o mejor que cualquier otra persona. Simplemente porque ahora tengo un Dios que me ama, un Padre que me ama. Actualmente tengo una pareja y estoy feliz. Ahora puedo confiar libremente. Ahora tengo amigos y puedo estar con ellos libremente. Y puedo recordar esto como una experiencia de que Dios es bueno. De que si no hablas, si no expresas de la manera correcta, con las personas correctas, no va a cambiar nada. Vas a ser la misma persona de antes. Y el derribar mis adicciones, el derribar mis miedos, mi desconfianza, mi falta de algo, se derrumbó. Y por mí solita no pude, nunca lo he podido hacer, porque dependo totalmente de Dios. Para empezar, el abuso sexual, las adicciones y lo que desencadena este problema no es solo de mujeres. Conocí a niños, hombres, que han sufrido esta situación. Y lo principal sí es hablar con tus padres, incluso buscar apoyo psicológico en su momento si lo necesitas, si te sientes seguro. Pero las personas no van a cambiar tu situación. Te pueden apoyar, puedes hablar con ellos, puedes descargar incluso el dolor, lo que quieres decir, pero Dios lo es todo. Dios es quien realmente puede limpiar un cuerpo sucio, un corazón lastimado. Dios es quien realmente puede cambiar de que tú seas la víctima, ahora ser el amado, no ser el agresor, ser el amado, ser alguien que es bueno, es importante, es capaz, puede tener sueños y aspiraciones, y es probable que lo logres, no porque seas mejor que los demás, es porque Dios te ayuda, es porque Dios te da esa fuerza, te da el consuelo, te da la paternidad. Y ahora si tú no tienes papás, no tienes familiares en quien confiar, pues hay un Dios que con una simple oración, ya no como rito, no como rezo, puedes hablar con Él en el momento que tú quieras, como tú te sientas seguro. Pero es cosa de que tú quieras y tú dejes a Dios que te sane, que te ayude a ser libre. Porque pues todas esas son cadenas, son cosas que te encadenan al mundo, que te encadenan a cosas malas, que te ayudan, que te hacen sentir mal. Y pues Dios puede borrar todo eso. Hagas lo que hagas, seas como seas, tú eres ahora una nueva persona y tu pasado ya no importa. Ya nadie te juzga, ya nadie te señala, incluso como víctima, sino como alguien fuerte en Dios, como alguien amado, como alguien preciado, como alguien escogido, como alguien importante y como alguien que quieres estar con Él, que es agradable. Para concluir, Jóvenes Adonai Sabaoth te quiere decir que es por eso que Dios se muestra como un padre, que está dispuesto a amarte, a perdonarte y a limpiar cualquier cosa que tú tengas en tu corazón. Y por ello te ayuda a construir o a reconstruir tu identidad. Se adopta como tu hijo y como un ser amado. Si tú tienes algún problema, si no puedes contarle a alguien, si quieres buscar ese respaldo y el amor de Dios, te invitamos a que comentes o nos mandes mensaje privado vía nuestro correo electrónico o en nuestra cuenta de Instagram. Dios te bendiga. Dios te ama.